La reforma curricular que tienen las universidades del primer mundo, que nos lleva muchos años en este tema y que lógicamente para ellos es relativamente fácil hacer reformas porque viven en otro mundo, porque es otro el contexto de su estado, porque es otro el gobierno que tienen y porque son otros los recursos que tienen también. Para hacer reforma curricular no basta tener un papel que diga plan curricular nuevo. Se necesitan recursos. Es como si dijeran ustedes, quiero una casa y mandan a hacer los planos. Y piensan que porque tienen los planos, ya tienen la casa. Y no funciona así. Igual en un hospital. Los papeles no tienen vida. Los papeles los creamos nosotros, que trabajamos en un hospital. Pero somos nosotros los que tenemos que aplicarlos. Si no aplicamos lo que dicen los papeles, de nada vale tenerlos. ¿De qué vale tener una ley de los derechos de los usuarios de servicios de salud cuando, por ejemplo, llega un paciente por emergencia y no queremos atenderlo y lo queremos regresar porque no tiene una hoja de referencia? Y muchos internos de medicina, incluidos los de esta universidad, han aprendido que así hay que tratar a los pacientes. La pregunta es, ¿así debemos tratarlos? ¿Así dice nuestro sentido común? ¿Así es lo que me enseñaron en la universidad? ¿Así es lo que dicen las leyes de este país que tengo que aprender a cumplirlas? ¿Me guste o no me guste? ¿Cómo deben funcionar las cosas? Alguien me decía una vez, y le digo, ¿por qué tiran los papeles a la calle? Porque todos lo tiran. ¿Por qué voy a ser el único? O sea, yo voy a ser el único tonto que voy a guardarme las cosas y voy a botar las cosas en mi casa. O sea, para él era tonto cumplir normas. Y todos los demás son vivazos. Todos los demás que son criollos. Hacen bien. ¿Así debe funcionar el mundo? Hace 2 días he estado descansando un par de días en Cajamarca. Unos amigos de Suiza, un suizo y una peruana, amigos nuestros, conversando, nos hablan, digo, ¿y cómo funciona la vida en Suiza? Ellos pasan 6 meses en Suiza y 6 meses en Perú. Y le digo, ¿cómo hacen ustedes? Los dos son jubilados y él tiene una pensión vitalicia en Suiza. Imagínense que le alcanza para vivir 6 meses. Trabaja 6 meses y los otros 6 meses tiene otra pensión. Y vive feliz y se pasea por el mundo. Le digo, fabuloso. Pero le digo, ¿qué has hecho para hacer eso? Dice, nací en Suiza. Es cierto. Nací en Suiza. Y le digo, ¿y qué cosas ves acá en Perú? Y yo iba a ser atrevido, ¿no? ¿Qué cosas ves en Perú que no tiene Suiza? Pero cambié mi pregunta. ¿Qué ves en Suiza que no tenemos nosotros? Me dijo, todo. Todo. Pero ustedes son buenas personas, ¿no? O sea, me troleo, como dice, ¿no? Y efectivamente, bueno, Cajamarca es Cajamarca y Chiclayo es Chiclayo. No era el punto de comparación tampoco, pero estábamos en el Perú. Y en el tema de salud me dijo, pues bueno, primero que ya tenemos todo el sistema de salud es gratuito. Es gratis. Comenzando por las emergencias, la ambulancia te llega en 5 minutos. Todo lo que tú tengas de emergencia te lo va a solucionar un hospital y no vas a pagar nada. Peor aún si eres un ciudadano extranjero y que tienes ciertas acreditaciones, pues te van a curar. Te van a llevar a tu casa, el médico te va a ir a visitar, los medicamentos en tu casa, las tomas de muestra de análisis. También, si te pueden tomar radiografías, te envían un carrito que toma las radiografías. ¿Por qué? Porque tú eres lo más importante para el país. Y le digo, ¿y el personal de salud cómo es? Malo, agresivo, no quiere atender a los pacientes, se queda dormido en las guardias, hacen huelgas, protestan. Bueno, que yo sepa, y si yo tengo casi 70 años y no he visto nunca una huelga de médicos, menos de enfermeras. Sí, me dijo, es otro mundo. Es otro mundo.
Ah, ok. Me dicen, el Estado compra la basura y la gente selecciona su basura y les dan tanto dinero por la basura que producen porque el Estado esa la recicla y la convierte en otra forma de energía. Por eso tú ves las calles limpias, todo ordenado. Digo, ¿cuánto cuesta irse a vivir a Suiza? Bueno, fácil, pasaje te lo conseguimos, pero es otro mundo. Pero vamos a regresar a Chiclayo, a donde vamos a vivir, a donde vamos a trabajar mucho de nosotros, y si algunos salen de Chiclayo van a trabajar en otra parte del Perú, donde las cosas son más o menos iguales, y probablemente un poquito o menos o más atrasadas que la que tenemos. ¿Por qué hablar de auditoría médica? Por eso pedí una pizarra, pero bueno, lo voy a explicar. Hay una cosa importante que dentro de la cual está inmiscuido la auditoría, que vamos a hablar ahora, y se llama calidad. Calidad que es una palabra muy fácil de decir, pero difícil de lograr. Estoy seguro que todos ustedes, a la edad que tienen, a donde van, exigen calidad. ¿No? Yo que los veo en el Facebook frecuentemente, se van a la pollería Rockies, se comen 3 pollos entre 2 y seguramente exigen que la mesa esté limpia, ¿no? Que la chicha tenga sabor a chicha, que el pollo esté rico, ¿cierto? Que la ensalada no les dé diarrea y así. Entonces salen y dicen, qué bueno, estuvo ayer, excelente. Y dicen, ¿puedes ponerle un título en grado de calidad alto, mediano, bajo? Alto. Excelente. Y repite seguramente en un mes, te vas nuevamente ahí, porque te gustó. Y dices, esto es de calidad. Ajá. Entonces, la calidad tiene diferentes formas. Por un lado tenemos que la calidad es el grado en que el usuario expresa su satisfacción por el servicio prestado. Si tú vas a un restaurante y después de que sale el restaurante te dicen, ¿qué tal te pareció el servicio? Y tú dices, bueno, eso es una forma de medir la calidad. La calidad es medible. ¿Sí? Lógicamente que la respuesta de un usuario va a depender de la satisfacción que le dio ese servicio, que no necesariamente será igual que el de la otra mesa. Porque el de la otra mesa probablemente tiene un nivel cultural más alto, ha visitado países donde los restaurantes son más limpios y seguramente no va a decir que la calidad es tan buena como la que tú dices, sino va a decir una calidad mediana. Por eso siempre la calidad medida a partir de la opinión del usuario es una medición subjetiva. ¿Está bien? Porque es una calificación en base a la experiencia y más no a criterios objetivos. ¿Está bien? Por eso cuando ustedes ven el noticiero, sale y dice, la pregunta del día, ¿cree usted que Toledo, ¿no?, coimió 31 millones de dólares? Dice, al final del noticiero daremos la respuesta. 120% dijeron que sí. Porque Toledo se ha tirado los 31 millones de dólares. Pero esa es opinión del oyente, del que está viendo la televisión. Es una opinión. Lo mismo cuando hacemos encuestas de opinión. ¿Cómo va el gobierno? ¿Qué estás buscando, Charo? Me preocupa que hagas lo que haces. No te preocupes, hijita. Gracias, más bien. Yo pensé que este tenía HDMI, pero no tiene. Es más atrasado que nuestro plan curricular. Entonces, la opinión medida por el usuario es siempre subjetiva. En cambio, hay otros tipos de medición de la calidad, ¿sí?, que vamos a aprender en el transcurso del curso. Y una de las formas de medir la calidad es a través de la auditoría. La auditoría tiene 4 etapas básicas. Perdón, la calidad, el proceso de calidad tiene 4 etapas básicas. ¿Ya? El proceso de calidad tiene 4 etapas básicas. ¿Cuáles son esas 4 etapas básicas? La primera de ellas es la planificación. Nada es de calidad si no se planifica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer algo y voy a tener que hacer un plan de trabajo. ¿Qué cosa es un plan de trabajo? Es el resultado de la planificación. ¿Y qué cosa es? Un documento donde yo plasmo ideas.
donde digo qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con cuánto me va a costar y quién se va a hacer responsable. Eso es planificar. ¿Está bien? En algún momento ustedes van a ser jefes de centro de salud, van a ser directores de una clínica, van a tener diferentes cargos. ¿Y qué cosa es lo que va a suceder? Lo primero que van a hacer tener que ustedes es decir, ¿y cuál es el plan de trabajo de esta clínica? Yo he llegado en junio. Se supone que desde enero ya hay cosas que están planificadas en hacer. ¿Se estarán haciendo o no se estarán haciendo? Primera etapa entonces, para la calidad, es planificar. Quien no planifica, no puede medir la calidad. ¿Ya? Nadie puede decir, vamos a medir la calidad si no ha planificado nada, si no ha puesto nada que hacer. Segunda etapa de la calidad es la ejecución. O sea, lo que yo puse en el papel, ahora lo hago realidad. Eso es ejecución. Entonces ya tenemos punto 1, planificación, punto 2, ejecución. Se supone que debo hacer las cosas como dice el plan, ¿no? Si el plan dice que tengo que hacer la actividad en agosto, por ejemplo, tengo que hacer vacunar a 120 niños la primera semana de agosto, entonces tengo que aplicar eso. Yo no voy a poner, voy a vacunar a 120 niños, pero no he presupuestado. Los 120 niños viven a 20 kilómetros y no he presupuestado pasajes, solamente tienes una enfermera y la enfermera solamente puede vacunar a 10 niños por día y solamente tiene 5 días de trabajo a la semana, solamente podrían vacunar a 50 y tú has planificado 120, mal planificado y encima sin plata. Entonces la planificación se basa en situaciones que pueden ser factibles de hacer, no en las que idealmente se pueden hacer. ¿Está bien? ¿No es cierto? Es como si yo les dijera ahorita, chicos, ¿sabes qué? Mañana todos nos vamos a Miami. Hoy día compren su pasaje, porque mañana estamos saliendo a Miami toditos, y el que no se va, jalado. ¿Es posible eso? Ni yo. Primero que no quiero ir a Miami. Preguntarán ustedes, ¿a Miami? ¿Para qué? ¿Con qué plata? ¿Con qué intención? O sea, las cosas también tienen una razón de ser. No se hacen porque queremos hacerlas, sino porque se necesitan hacerse. ¿Está bien? Eso se llama ejecución. Tercera etapa de la calidad, la evaluación. Todo lo que tú hagas tiene que ser evaluado. Todo. En salud, todo lo que se hace tiene que ser evaluado. ¿Y por qué tiene que ser evaluado? Para saber, primero, si cumpliste con lo que estaba programado. Si gastaste lo que dijiste que ibas a gastar. Si los resultados obtenidos son los que propusiste. Y sobre todo si has alcanzado las metas. ¿Saben cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta? ¿Ya llevaron el curso de gerencia en salud? Todavía no. Si hay tiempo, me voy a meter ese curso para darles un par de clasitas. ¿Sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre objetivo y meta? El tiempo. A ver. Una dura una semana y la otra 2. Sí, por ahí va, por ahí va. La suma de objetivos. ¿Un objetivo qué cosa es? La suma de objetivos está igual en la mente. Un objetivo es un deseo. Un deseo. Por ejemplo, tengo como objetivo capacitar a las madres que vienen al centro de salud respecto a lactancia materna. Ese es un deseo, capacitar. O tal vez informar, no capacitar sino informar. ¿Y qué cosa es una meta? Una meta es cuando ese objetivo lo transformo en un hecho que quiero lograr, pero en números y en tiempo. Entonces, si mi objetivo es informar a las madres sobre lactancia materna, mi meta es, tiene que haber un número. Por ejemplo, mi meta es lograr que el 80% de las madres estén informadas sobre lactancia materna. ¿Está claro? Y eso parte de la planificación y de la ejecución. Entonces, si yo quiero evaluar si he logrado, tengo que pasar a la tercera etapa de la calidad, que es la evaluación que le acabo de decir. Si no evalúo,
no sé qué es lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. No sé si lo que he gastado o lo que presupuesté fue mucho o poco. Yo tenía un amigo que cuando comenzamos el año decía, a ver, vamos a hacer eventos de capacitación. Ya, compadre, 3 al año. ¿3 al año? Sí, compadre, porque no hay más tiempo para hacer 3. Acababa el año, diciembre, y llegamos al punto de capacitación. ¿Y qué les pareció capacitación? Hemos perdido el tiempo. Pudiéramos haber hecho una cada 2 meses, o sea, 6 al año y no 3. ¿Y qué hacíamos al siguiente año? Ya no programábamos 3, sino 6. Terminaba el siguiente año y nos encontramos. ¿Y qué les parece? ¿Está bien 6 al año? No, podríamos haber hecho 8, si nos quedaba tiempo. Pero también tenía compañeros que decían, no, compadre, 24 capacitaciones al año. Fácil, 2 al mes. Una cada 15 días, tenemos tiempo. Llegábamos a junio y no habíamos hecho ni una. Que hay de los dos tipos, ¿no? Del pesimista y del positivista, ¿no? El positivo al máximo, ¿no? Negativo y positivo. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Y para eso, cuando se planifica, no se hace de a uno, se planifica en grupo, porque va a haber positivos, va a haber negativos y va a haber medios. Si todos son positivos en el equipo que planifica, todos van a meter un plan demasiado ambicioso y no lo van a poder lograr. Y si son todos negativos, el plan va a salir pues de media página. Y todavía dice, pues nos reunimos mañana para terminar la otra mitad de la página. Generalmente nos encargamos de la misma vida nos encarga de juntar a positivos, negativos y medianos. ¿Ya? Ustedes saben de las personalidades tipo A, B y AB, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna vez les comenté? Bueno, lo van a leer después, pero las personalidades tipo A son los llamados perfeccionistas. Eso que les gusta todo hacer bien. Si se reúnen en grupo, dicen, vayan imbéciles, yo lo voy a hacer solo. No volteen a mirar a nadie, por favor. Pero pasa muchas veces que los equipos son de a 5 y dicen, no, si yo soy el único acá que sí. Tú, mira, ¿sabes qué? Tú haz la carátula nomás. Y tú haces las referencias. Y tú solo sales para el sorteo. Yo soy la estrella. Yo salgo a exponer, yo me sé todo el tema. Tú te sabes con la justa la introducción. Y a veces ni lees bien. Entonces, esos tipos de personas son personalidad tipo A. Sufren mucho. Generalmente son mujeres. Sufren de migrañas. Sufren de trastornos ansiosos depresivos. Y son las preferidas para asumir cargos públicos por su exigencia. Pero no saben las joyas que son. Todos los trabajadores van a padecer con ellos. Los únicos que se juntan a ellos o son los ayayeros o son otros perfeccionistas como ellos. Por eso son de las personas más odiadas en los trabajos. ¿Y sabe por qué son odiados? No porque hagan mal su trabajo, sino porque superan el promedio del estándar. Entonces, en los trabajos no tenemos al 80% con personalidad tipo A. Más bien tenemos el 80% con personalidad tipo B, que son el otro extremo. Los bagazos. Esos que hacen las diapositivas abriendo y cerrando los ojos nada más porque ni quieren ni tocar la computadora. Los que dicen voy a reunirme y nunca llegan. Los que dicen ya te mandé las diapositivas y nunca las ha mandado. Los que todavía les reclamas y todavía se ríen. Conchudos todavía. Esos son personalidad tipo B. Pero la gran mayoría de los seres humanos tenemos personalidad AB. Tenemos nuestros destellos de perfeccionistas y tenemos nuestros ratos también bastante vagos. ¿No es cierto? Nos pasa. Entonces somos AB. Si todos fuéramos en el trabajo AB, felices. Cuando tenemos que trabajar, vamos a chambear. Cuando tenemos que descansar, vamos a descansar. Pero si somos todos AB y tenemos un jefe personalidad tipo A, nos va a torturar.
Y si tenemos un jefe B y todos somos A, lo vamos a querer linchar, porque es vago. Eso, por si acaso, es parte de la naturaleza de los seres humanos y eso influye en el trabajo y las relaciones humanas, su trabajo, y lo van a notar. Y esto que es la clasificación más sencilla de las personalidades. Hay otras clasificaciones más grandes, pero más o menos yo lo clasifico así. Cuando yo llego a un trabajo, yo me he autoclasificado como tipo AB. Yo no sufro por tener las cosas perfectas, pero sí tampoco no me siento bien no compartiendo un trabajo y haciendo las cosas mal. Y me he autotesteado. O sea, he sacado el test de AB y wow, por lo menos AB. Pero A no soy. Por eso soy feliz. Bien. Entonces, ¿y dónde entra la auditoría en la calidad? En esta tercera etapa. La auditoría es parte de la evaluación. Cuando hago auditoría, estoy evaluando. ¿Será el único método para evaluar? No. La auditoría no es el único método para evaluar la calidad en salud, pero es una buena herramienta. Una de las mejores herramientas para evaluar la calidad en salud es la auditoría. ¿Y nosotros los médicos tenemos que saber de auditoría? Sí, yo soy auditor, formado como auditor, tengo mi registro de auditor y trabajo como auditor. Soy presidente del comité de auditoría del Hospital Almanzor. Cargo temporal, mañana, pasado, pero no voy a dejar de ser auditor. He trabajado 3 años en la única institución que hace auditoría de la más alta calidad del país, muy exigente, que es Superintendencia Nacional. Ahí practiqué mi auditoría. Me gradué de auditor allí. Y tuve esa suerte. Fui el primer egresado de la Pedro Ruiz en trabajar allí. Y han llegado otros chicos que están haciendo ahí, aprendiendo un poco de auditoría. Me enseñó mucho, pero yo fui auditor mucho antes. Y sigo trabajando como auditor. Hoy soy el jefe de auditoría de la Clínica del Pacífico, por eso algunos chicos a veces utilizo el auditorio de la clínica para algunas clases. Hay 8 sillas nada más en el auditorio, pero igual. ¿Sí? En fin, es algo interesante. Muy bien, la siguiente. Puntero se usa. Ya. Eso se llama calidad. Muy bien. Ok. Bien. Hay una cosa y hay un libro que les voy a sugerir que se llama Errar es humano. Ojalá que encuentren la traducción en español. Pero como todos ustedes los veo en Ligna, ¿no? Me imagino que ya acabaron los 24 ciclos de Ligna. Ya muchos de ustedes se han graduado, han cantado en inglés, han recetado en inglés, recitado, no recetado. Entonces saben inglés, entonces practiquen su inglés y bájense este libro. Se llama Errar es humano. Es un libro de hace más o menos 10 a 15 años. Un autor norteamericano y que habla sobre el error médico. Si lo logran leer completo, se van a dar cuenta que la historia que les hemos contado nosotros en esta facultad es distinta a la que se vive fuera de la facultad. La quinta causa de muerte en Estados Unidos es el error médico. Quinta causa de muerte en Estados Unidos. No estamos hablando de Perú. Acá no le hemos medido. Si comenzáramos a medir cuánto contribuye el error médico a la mortalidad de nuestro país, vamos a terminar llorando. Se convierte en una epidemia. Si en Estados Unidos es la quinta causa, con lo exigente que son los gringos para medir las cosas, imagínense nosotros. Bien, siguiente. ¿Qué otra cosa es importante recordarles? Las diferentes terminologías que se usan en auditoría, como por ejemplo, ¿qué cosa es una política de calidad? ¿Qué es gestión de la calidad? ¿Qué es planificación? ¿Qué es organización? ¿Qué es control? ¿Qué es mejora? ¿Qué es sistema? ¿Qué es manual de calidad? Miren, palabras todas que llevan, frases que llevan todas las palabras calidad, pero cada una es distinta una a la otra. ¿Sí? Luego hablaremos sobre las políticas de calidad. ¿Alguien sabe qué es una política? Es una directriz, es una directiva, es una idea, es una buena idea. Esa es una política. No lo que ustedes ven en televisión. Dicen, no me gusta meterme en política. Mal dicho. Que alguien esté en un partido político, que esté en el Congreso,
nosotros le decimos políticos, mal dicho. Son funcionarios públicos, son gobernantes si quieren, pero la palabra políticos es una palabra mal empleada. En realidad la palabra política significa deseo. Es un buen deseo, esa es una política. Cuando decimos, por ejemplo, una política en este país, una política de salud en este país es vacunación universal, ¿qué significa eso? Que queremos que todos estén vacunados. Ya saben ustedes que ahorita Nueva York pasa por una de las peores epidemias en su historia. ¿De qué enfermedad? Sarampión. Nueva York, Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Porque los cerebros retorcidos de algunos norteamericanos antivacunas ha calado tanto en esa población que ya la gente no quiere vacunarse. Porque dice que les da autismo, porque dice que no crecen bien y que son solamente para los tercermundistas. Ah, y algo más, solamente es para hacer ganar dinero a las empresas que producen estos sustancias. La siguiente. Entonces, cuando nosotros leamos un buen deseo, ¿sí? Un buen deseo, entonces diremos, esto es lo que quiere la institución, esto es lo que quiere el Estado, esto es lo que quiere la región, esto es lo que quiere un hospital. ¿Sí? Es distinto que hablar de misión y visión, que es otra cosa. ¿Cuáles son algunos de los criterios erróneos sobre calidad? Algunos creen que calidad es un producto de lujo. No necesariamente. Calidad no es necesariamente lujo. ¿Ya? Ustedes pueden ir a un hotel 5 estrellas y probablemente salir totalmente insatisfechos de la atención, y pueden ir de repente a un hotel media vela, ¿no? y salen mejor tratados. Sale mejor trato. Así que calidad no siempre es lujo. La calidad es intangible y no mensurable. ¿Qué significa esto? Que la calidad no cambia y no puede ser medida. Falso. La calidad es medible. Y es por eso que las empresas, los hospitales, las clínicas que cambian son aquellas que están midiendo la calidad continuamente. Uno no se da cuenta de esos cambios, pero el usuario sí. Por ejemplo, en la clínica donde trabajo propuse, pues vamos a hacer una encuesta, a ver qué opinan. Vamos a poner varios ítems. Y uno de los ítems es, la gente se quejaba por la comida, pero no tenían dónde escribirlo. Algunos se atrevían a decírselo a la enfermera, la mayoría no decía nada. Pero cuando le pusimos la encuesta que era anónima, a la comida le falta sal, la traen fría, llega tarde. Entonces miren lo que están diciendo. Se corrigió eso, se pasó nuevamente la encuesta, mejoramos. En otra clínica donde trabajo como auditor, pasamos una encuesta, yo la elaboré tomando un modelo que se llama el modelo Serwal, que es el Service Quality, que es una de las mejores encuestas del mundo. La transformamos para esa clínica, es una clínica de especialidad. Me dijeron, doctor, aplique la encuesta. Yo la aplico 3 veces al año. Porcentajes altos, 90, 95, 90, 95, en 22 ítems. En uno solamente no es alto. ¿En cuál? Cuando le preguntamos, diga usted qué tan accesible es la clínica para usted. La clínica es gratis, ¿eh? Es una clínica que brinda atención a los pacientes asegurados del SIS. ¿Y cuál era la respuesta más elevada? No era muy bien ni bien, era regular y mal. ¿Por qué? Porque el estrato social de donde vienen esas personas es D y E. No tienen para pagar ni una mototaxi. Entonces, ¿qué hizo la clínica? Sectorizar a los pacientes. Y a los que tienen más dificultades económicas, los solventa semanalmente con 10 soles o 15 soles para su mototaxi. Porque los pacientes, por no tener 2 soles para su moto, no se dializan. ¿Saben cuánto cuesta una hemodiálisis? 300 soles. Una. Se hacen 13 al mes. 3.900 soles mensuales, casi 4.000. Por 12 meses, 4.800, 48.000 soles. ¿Qué peruano tiene 48.000 soles
para dializarse. Si ya la diálisis no lo deja trabajar. Miren el gasto que hace el Estado. Tenemos más de 30.000 pacientes en diálisis en este momento. A 4.000 soles mensuales por cada uno. Saquen cuenta cuánto es el gasto en salud del Perú. Y todavía nos quejamos de que no hay plata y que necesitamos más plata. Somos un país pobre. Con muchos rateros, sí, pero pobre. Yo sé que los 31 millones que se ha levantado Toledo habrían servido, por ejemplo, para tener papel, clorexidina al 2% del 4% que es para lavarse las manos fuera del centro quirúrgico o dentro del centro quirúrgico, tener bolsas, poder pagar a más enfermeras y más médicos, tener más camillas, tener ambulancias equipadas, etcétera, por lo menos para unos 2 años. Pero no los tenemos porque se los ha levantado una persona. Y así, la corrupción es grande en países como el nuestro. Pero al margen de todo, así no haya corruptos, lo cual es imposible, el gasto en salud es creciente en los países en el tercer mundo. ¿Y por qué razón? Porque los pacientes generalmente los detectamos cuando tienen enfermedades donde ya no podemos hacer nada para revertir esa situación. Es curativo. Todos hablamos de prevención. Hay que hacer prevención, hay que hacer... ¿Cómo hacemos prevención? ¿Cómo previene la diabetes? Estilo de vida saludable. ¿Y cómo le cambias a una persona que desde chiquito le han enseñado que tiene que comer bastante pan, yuca, camote, bastante grasa? Le han enseñado eso en su vida y ahora tiene 30 años y está con obesidad, grado 2, y ya está haciendo intolerancia a la glucosa, le salen sus valores entre 110 y 126 en repetidas veces. ¿Cómo le cambias el estilo de vida a esa persona? Si con la justa lo ves una vez al mes y 10 minutos en una consulta. ¿Cómo le metes en su cerebro que eso no tiene que comer? ¿Cómo le metes en su cerebro que tiene que hacer ejercicio? ¿Cómo le sacas de su cabeza que es más importante tener una dieta sana que guardar todo el año plata para celebrar su cumpleaños o el bautizo de su hijo o una fiesta patronal donde se gastan miles de soles a pesar de que es pobre? ¿Cómo le cambias eso si son valores, entre comillas, culturales arraigados? O sea, en este país estamos condenados a tener enfermos crónicos con alto gasto en salud. O sea, el impacto de lo que podamos hacer nosotros es pobre. Y seguramente con medidas especiales vamos a lograr un poquito de mejores resultados, pero siempre el impacto va a ser pobre, porque somos un país del tercer mundo. ¿Y cuál es la diferencia? La educación. La educación. A un estudiante de ingeniería o de otra carrera, a la edad que tienen ustedes, una publicidad sobre colágeno que comienzan a las 12 de la noche, cuando ya se acabaron todos los programas, comienzan las publicidades de colágeno, toma colágeno y no sé cuánto, y van publicidad, cree que tomando colágeno se le va a mejorar el pelo, que sus huesos van a ser mejores, que va a rejuvenecer. La tía de 60 años que quiere ser de 40 se compra galoneras de colágeno. Sí, hidrolizado todavía. Y le han engañado que tiene que tomarlo porque se va a volver más joven. Donde su problema no es el colágeno, sino su cerebro. Ya pasó los 40 y se rehúsa a tener 60. Mi hermano una vez me dijo, te vendo un colágeno. Le digo, ¿tú eres visitador médico? Le digo, no, me dijo, este no es el del laboratorio. Este es aparte un negocio que quiero comenzar. Le digo, ¿tú sabes lo que es el colágeno? Sí, es una proteína, me han explicado que por acá. Muy bien, le digo. ¿Y tú sabes dónde está esa proteína? Sí, está en los huesos, en los cartílagos. Ah, sí sabes. Y le digo, ¿y tú sabes qué pasa cuando comes colágeno? ¿Natural o tu producto? ¿Tú sabes lo que pasa? No, te voy a explicar rápido. Imagínate que es una inmensa cadena, pero esa cadena no puede pasar
por un huequito que está en la pared, solamente puede entrar un eslabón de cada cadena a la vez, no toda la cadena. Entonces tienes que partir en la cadena en pedacitos, argollitos, así sí pasa. Eso es una proteína y quien rompe esa cadena en pedacitos son los jugos digestivos. Eso se llama digestión. Entonces, todos esos pedacitos se meten a la sangre, el hígado lo recibe y el hígado hace lo que quiere con esos pedacitos que se llaman aminoácidos. Los transforma en albúmino, los transforma en globulinas, los transforma en nada más. ¿Y el colágeno? El colágeno no se fabrica, no hay colágeno en la sangre. El colágeno se forma en las células y las células lo botan al espacio intercelular en forma de fibras colágenas. Las únicas proteínas que existen en el suero o en el plasma son la albúmina, las globulinas y las proteínas de la coagulación. Nada más. Entonces me dice, entonces lo que está saliendo por televisión es una mentira, es una mentirotota. Pero solamente se puede vender eso en país de ignorantes. Este es un país de ignorantes. Y es por eso que nos venden tanta basura en la televisión y encima les creemos. ¿Tú crees que tú vas a un país del primer mundo y sacas esta publicidad? Te meten preso porque le estás engañando a la gente. Ahorita van a ir a su casa a quemar los potes de colágeno. Mamá, ¿qué haces tomando eso? Bueno, la clase de trabajo es diferente. Creer que existe la economía de la calidad. La calidad se origina en el departamento de calidad. Este es otro error, ¿no? Llegan al hospital y dicen, ¿por qué no hay calidad en el hospital? A ver, el jefe de calidad, a ver que nos explique por qué no hay calidad en el hospital. La gente cree que la calidad se genera en una partecita del hospital. Los departamentos de calidad son los que miden cómo va la calidad. Pero no son los que generan la calidad, porque la calidad es el resultado del trabajo de todos. Yo escucho a médicos que dicen, sí, el sistema de salud es malo, estamos atendiendo mal, la gente se muere. Vamos a ver qué haces todos los días en el hospital. Llegas tarde, te vas temprano, tienes 16 pacientes programados, atiendes solo a 4. Te dicen que prepares tus guías de práctica clínica, no las haces. Te piden que hagas tus manuales de procedimientos, no las haces, ya van 3 años y hasta ahora no lo haces. ¿De qué calidad hablas? Si tú no das calidad. Si tú no haces lo que tienes que hacer, no haces tus deberes. Bueno, la calidad no es fruto de un área. La calidad es fruto del trabajo de todos. Y tiene calidad en el diagnóstico, calidad en la prescripción, calidad en los exámenes de laboratorio, calidad en las radiografías. Todo eso es calidad. La otra vez una pregunta sencilla, parecía tonta, pero una pregunta interesante, ¿no? Alguien preguntaba, doctor, ¿por qué tenemos problemas con los medicamentos en las farmacias? Bueno, hay 2 razones. Si no hay medicamento en una farmacia es por 2 razones. O has programado mal los medicamentos, o estás gastando mucho. ¿Qué es programar mal? En salud manejamos sistemas de planificación. Por ejemplo, yo sé que si estoy en un centro de salud y alrededor hay una población de 100.000 personas, yo hago un cálculo de cuántos, por ejemplo, hipertensos hay, que más o menos es el 25%. ¿Ok? 100.000 personas, de ahí segrego cuántos son de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, más o menos la hipertensión está apareciendo entre los 25 a más años. Entonces, en ese grupo poblacional, yo hago un cálculo de cuántos pueden ser hipertensos. Y en base a eso, saco mi cálculo. El medicamento más usado es losartán. Un hipertenso me gasta más o menos 60 tabletas de losartán al mes. El costo de un blister, o sea, 10 pastillitas de losartán es 50 céntimos.
por 6 que va a tener, 60 pastillas, son 3 soles que cuesta al Estado darle tratamiento a un paciente hipertenso. Pero eso es el 70% de los hipertensos, el otro 30% toman 2 medicamentos y el otro medicamento más usado es amlodipino. Y yo sé cuánto cuesta un amlodipino, entonces planifico. Entonces mi farmacia debe tener 1 millón de tabletas de losartán y medio millón de tabletas de amlodipino para atender todo el próximo año. Pero a eso le voy a agregar 10%, para que por si acaso falte algo, ahí lo cubro con ese 10%. Llegamos a mitad de año y ya no hay losartán. ¿Qué pasó? ¿Nos equivocamos en la programación? ¿O alguien está recetando de más? ¿Qué pasa en las épocas de invierno? Enero, febrero, paracetamol, a pastos en las farmacias. Clorfenamina, amontonada la clorfenamina, nadie la usa. Pero comienza marzo, otoño, abril, mayo, junio, comienzan los problemas respiratorios y se agota paracetamol, ibuprofeno, clorfenamina, amoxicilina. Se agota. ¿Y qué salen los médicos? Doctor, no hay medicamentos, mire el Estado, no compra nada. A ver, un ratito nos detenemos y nos vamos a enero y febrero. ¿Por qué no había? ¿Por qué había tantos medicamentos, los que ya no hay ahora? Porque no habían tantos casos de infección de respiratorio. No recetabas mucho paracetamol, no recetabas amoxicilina, no recetabas muchas cosas. Pero doctor, pero de cada 10 pacientes que usted ve, 9 tienen resfríos comunes, cuyo único medicamento a usar es un analgésico. ¿Por qué se acabó la amoxicilina? Porque los médicos están recetando al 80% de los niños con resfrío amoxicilina, y les están recetando clorfenamina, y les están recetando dextrometorfano, y si el niño tiene 10 síntomas, le recetan 10 medicamentos distintos. ¿Eso está bien? No. Entonces, ¿quién se acaba los medicamentos en las farmacias? ¿La enfermera? La enfermera no hace recetas. Ni el técnico de enfermería, ni la obstetra, salvo que indique sus medicamentos anticonceptivos y otros antibióticos. Los medicamentos los gastamos los médicos cuando prescribimos mal. Y también nos gastamos los exámenes de laboratorio. Ustedes saben que hay un estudio que indica que el 80% de los exámenes de laboratorio indicados por un médico general son normales. Ejemplo, llega la señora a hacer consulta y le dice: doctor, estoy con un poco de mareos, colesterol alto. Perfil lipídico. Va la señora, regresa: doctor, léalos. Ah, está bien, señor. ¿Y el mareo de qué será? No sé, pero va a tomar Gravol. Un chequeo. Ya, le vamos a hacer todo su chequeo. Le vamos a pedir hemograma, examen completo de orina, todo le vamos a pedir. Le pide 10 exámenes de laboratorio y los 10 vienen normales. Ah, perfecto, me dice: está bien, señora. Es para decirle que está bien, cuando clínicamente está bien. Salvo que me digan ustedes, pues, es obeso, tiene familiares diabéticos, tiene orina espumosa, ha comenzado a bajar de peso, sospecha de que tiene diabetes. Entonces le pido 2 exámenes nada más: glucosa y hemoglobina glicosilada. O si quiero solo glucosa o hemoglobina glicosilada. ¿Y dónde está escrito eso? En las guías de práctica clínica, que son documentos valiosísimos que nos indican cómo podemos diagnosticar de manera rápida y efectiva y al menor costo. ¿Quién lee guías de práctica clínica? Nadie. Ni en la facultad les enseñamos a usar guías. Ojalá que con esto, ya creo que usted no va a alcanzar el curso de medicina basada en evidencias. Pero interesante hubiera sido que lo lleve. Guías de práctica clínica. Y dice: la calidad depende de los profesionales sanitarios. No, la calidad también depende de otros elementos. Siguiente. Bien. Ese es el famoso diagrama de las 3 calidades: calidad demandada, calidad realizada y calidad programada. Eso lo vamos a ver en mayor detalle en otro momento.
Bien. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo funcionan los hospitales? Los hospitales, entrar a ver cómo funciona un hospital no es entrar a ver cómo funcionan sus máquinas, sino cómo son sus procesos internos. Los procesos que hacen que finalmente uno reciba un servicio. ¿Cómo se han generado, por ejemplo? ¿Cómo han hecho para que una persona llegue a consulta externa, encuentre un médico, encuentre un escritorio, una camilla, encuentre un papel para escribir, salga de ahí, vaya a la farmacia y encuentre el medicamento, o se vaya al laboratorio y lo programe? Todo eso cuesta. Y todo eso tiene una forma de darse. Y todo eso se puede evaluar. Si se dio bien o no se dio bien. Siguiente. ¿Ok? Bueno, esto es sacado de una revisita bien interesante. Dice, el debut de la enfermedad, tiempo de enfermedad, grado de enfermedad, o se cura o pasa a una enfermedad crónica. ¿Ok? Eso vamos a ver también. Siguiente. Error en medicina. 5% de adultos en la atención ambulatoria tienen por lo menos un error al año. Prepárense para eso. De cada 100 pacientes que vean, por lo menos ustedes le van a causar daño a uno de ellos, a 5 de ellos. A 5 de ellos le van a causar algún grado de daño, desde daño leve hasta un daño grave o mortal. Los médicos matamos, por si acaso. No es lo que ustedes escuchan por televisión, que sale el colegio médico a decir, los médicos estudiamos 7 años, no para matar, sino para curar. Eso es mentira. Los médicos cometemos errores. Los médicos producimos daño a los pacientes. Los médicos matamos personas. Así que no estamos exentos de eso. Nuestra profesión es una profesión de riesgo para la población. El que está mejor preparado causa menos daño que el que está pobremente preparado. Yo les pongo solo un caso, ¿no? Imagínense ustedes que la persona de la cual voy a comentar ha sido su papá. ¿Sí? Por un momento se van a abstraer y van a decir, la persona que está hablando el doctor es mi papá. Este era un señor de 50 y tantos años de edad. ¿Sí? Trabajo, su esposa, sus hijos universitarios. Un sábado por la noche se reunió con su familia y con sus amigos. Tuvieron en su casa una parrillada, unas bebidas, unas cervezas, y a eso de las 2 de la mañana comenzó a sentir un dolor fuerte en el pecho. Sentía que le faltaba un poco el aire y le dijo a su familia, llévenme al hospital. Y fueron a un hospital grande en su ciudad. ¿Quién lo acompañó? La esposa y sus 2 hijos, ambos universitarios. Entraron al hospital, aparte que lo demoraron como cerca de 1 hora en atenderlo, estando él con dolor de pecho. Cuando lo atienden, 2:30 de la mañana, quien sale a atenderlo no fue un médico, fue un interno de medicina. ¿Y dónde estaban los médicos? Los 2 durmiendo. Lo mandaron al interno que atiende. ¿Qué hizo el interno? Como el tipo tenía un poco de aliento alcohólico, el interno lo reprendió al paciente y dijo, ¿por qué venía en ese estado? Mareado. Y él, con mucha amabilidad, le dijo, disculpe doctor, he estado con unos amigos, pero me he sentido mal. Disculpe que he venido así. Le pidió disculpas el paciente al interno. ¿Qué hizo el interno? No lo examinó, no le midió ni la presión, simplemente le preguntó 2 cosas, agarró, llenó una receta y le dijo, enfermera, póngale metamizol. Como el paciente tenía náuseas, póngale dimenidrinato. Le dijo, doctor, me está doliendo también la garganta, amoxicilina y naproxeno para que tomes en tu casa desde mañana. Y anda a descansar, ponle sus medicamentos y mándalo a su casa. La enfermera demoró media hora para colocar los medicamentos. Le pusieron, descansó un momentito, se lo llevaron a su casa, casi a las 3:30 de la mañana. A las 6:30 el tipo se puso peor en su casa. Ya no podía respirar, el dolor del pecho era insoportable, su familia lo veía pálido y cianótico. Llegaron al hospital, el tipo grave, en shock. Media hora más demoraron en atenderlo, lo tuvieron afuera. A la hora que entró, el paciente estaba hipotenso y minutos después hace un paro cardiorrespiratorio y muere.
Esa historia que les estoy contando es real. Y así como esa historia, pasan muchas historias todos los días en muchos hospitales de este departamento y de este país. Díganme, ¿no somos los causantes de la muerte? ¿Dónde estaba ese médico que debería estar a las 2:30 de la mañana, que estaba programado de turno y dejó atender a un interno? Los internos no tienen por qué atender pacientes. Los internos tienen que estar al lado del médico que atiende, aprendiendo. Pero acá no, pues. El médico vago se va a dormir porque dice que tiene que dormir y lo deja al interno solo, para que aprenda, dice. No sabe que le está causando un daño a la población. Él todavía no es médico, todavía no tiene el expertise, el conocimiento suficiente, ni va a aprender solo. Ese interno de medicina dejó morir a ese paciente porque ese interno de medicina era un ignorante que lo dejó atender un médico irresponsable. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si hubiera sido su papá? ¿Se hubieran quedado tranquilos? Pobre interno, ojalá que ya no lo vuelvas a cometer. Entonces los médicos sí cometemos errores. Sí, pero lo hice sin querer queriendo. Sí, pero lo hiciste. No tuviste precaución. No, es que le estaba operando la vesícula, pero se me fue el bisturí y le corté el intestino. Y no me di cuenta. Lo cerré y el día siguiente el paciente tenía dolor abdominal en tabla, fiebre, taquicárdico, pálido. Y yo dije, no, es por el dolor y te voy a poner metamizol con tramadol para que te pase el dolor. Y al día siguiente estás peor. Ay, ¿qué pasará? Más metamizol y más. Exámenes. Sé muy bien que si un paciente sale de una cirugía y no mejora, es porque algo malo pasó. Se abrió un punto y está sangrando. Hay una colección, un absceso. Algo está pasando. Hay pacientes que se dan cuenta que les han perforado el intestino 5 días después que los han operado. Y el médico le pasa visita todos los días. Y ese paciente termina en la UCI con shock séptico, falla multiorgánica y muere después de unos días. ¿Y qué decimos? Fue un error. Yo no lo quise matar. Ah, no, ya estaba viejito. Era diabético también. Tenía un montón de comorbilidades. Era predecible que se muera. ¿Y eso por qué no se lo dijiste antes de operar? Si el señor vino caminando, se sentó, tú no le dijiste nada, firmó su consentimiento informado, le hicieron su riesgo quirúrgico 1, 2, ni siquiera era un 3 o un 4. Metámonos la cabeza a eso. 10% de muertes por error. O sea, nosotros 5 millones. 6 al 17% de errores diagnósticos por eventos adversos hospitalarios. Luego vamos a hablar sobre eventos adversos también. Y pagos totales más altos. Pues es más caro, pues el error cuesta más. Ese paciente que después de haber sido operado, que le sacaron la vesícula y que debió estar en su casa los 2 días, ya está 25 días en la UCI grave. Ya el costo no es 1.000 soles, el costo se elevó a 30.000 soles. ¿Quién paga eso? El Estado. Si trabajas en un hospital público, cometes un error, si como tienes seguro, mételo a la UCI. Los antibióticos, del CIS. El cloruro de sodio, del CIS. Las radiografías, del CIS. O sea, el error lo hacemos que pague el Estado. Cuando nos exigen que a nosotros paguemos porque hemos cometido el error, pero ¿por qué lo voy a pagar? Es el hospital el que tiene la culpa. No hay algodón, no hay alcohol, o sea que el error ha sido porque no había algodón y porque no había alcohol. O el error ha sido tu impericia, tu incapacidad como médico. No hay que confundir las cosas, hay que verlas en la real dimensión de las cosas. Nosotros podemos causar daño. Y en la medida que estemos preparados, causaremos menos daño. Todos vamos a causar daño.
No hay ningún médico que se salve que no haya causado algún daño al paciente. Ni uno. Lógicamente que algunos producen daños muy leves y hay otros que sí son capaces de producir daños muy graves. Por eso, dado que la carrera médica y la profesión médica es una carrera de riesgo, en países como Estados Unidos, a los médicos tienen que pagar seguros. Se llama el seguro médico. ¿Y en qué consiste? El médico tiene que pagar un seguro por si hierra, el paciente se va a cobrar ese seguro. ¿Me entienden? ¿Tiene la figura? Es como el SOAT. Yo tengo mi carro, me compro mi seguro contra accidentes. Se me cruza alguien, lo atropello, queriendo o sin querer, ese paciente va al hospital y dice, ¿el carro tenía SOAT? Sí. 19.000 soles cubre el SOAT. Y le dan atención hasta que se gastan los 19.000. En Estados Unidos los seguros no son de $19.000, son de miles de dólares. Por eso, trabajar en Estados Unidos como médico es un riesgo. Tienes que trabajar con un seguro. Si no, no puedes trabajar como médico. Y ahí la gente no te enjuicia, como acá, que todavía la gente no despierta. Allá, tú le das ibuprofeno porque tiene fiebre y el paciente a los 3 días tiene ardor en el estómago, te mete una demanda. ¿Y por qué te mete la demanda? Porque les da un medicamento que le ha producido gastritis y cobra tu seguro. ¿Cómo te defiendes tú? Hay forma de defenderse, explicándole al paciente, escribiendo la historia clínica, haciéndole firmar a los pacientes formatos donde dice esto es lo que puede ocurrir con este medicamento. Pero los médicos somos sobrados, como somos soberbios, creemos que lo sabemos todo, que nadie nos puede juzgar, no hacemos. No llenamos la historia, la llenamos mal, escribimos mal, no ponemos fecha, no ponemos hora, los diagnósticos no los escribimos bien, no les ponemos código, ponemos los nombres del medicamento, no ponemos las dosis. Viene un juez, viene un seguro, nos cobra. Ya ahorita en el Perú ya está funcionando así. Ya está funcionando. Ya en Chiclayo ya está funcionando esto. Y sin tener seguro. Por eso cuando ustedes escuchen en el Perú, ya ha habido 2 intentos de sacar un seguro médico en el país y lo han bloqueado los congresistas. ¿Y quién mueve a los congresistas? La Federación Médica. ¿Y quién más lo mueve a los congresistas? El Colegio Médico del Perú. Que en lugar de fomentar calidad en la atención, le echan la culpa a todo al hospital. Y no es problema del hospital. El 80% de los errores médicos se producen por impericia del médico y no por falta de equipos. Lógicamente también muchos médicos son acusados de situaciones que no son probadas. Aparentemente han cometido errores, pero no hay pruebas. Por eso que la auditoría nos ayuda mucho a evaluar eso. ¿Qué pasa si a ustedes, por ejemplo, dicen auditen esta historia clínica? ¿Y de qué se trata esa historia clínica? De una mujer que ha venido a las 3 de la mañana a un centro de salud la familia refiere que la paciente llegó en labor de parto, ¿ya? No la quisieron atender, le mandaron a su casa, regresó 2 horas después, 4 de la mañana, seguía en labor de parto con mucho dolor, ya tenía sangrado, le dijeron que así era normal, que se regrese a su casa. La mujer vino por 3.ª vez, pero en la 3.ª vez ya no sentía los movimientos fetales, el dolor era más intenso, ya estaba con presión de 180 con 120 y la obstetra y el médico de turno, médico general, le dieron unas pastillitas para bajarle la presión. Minutos después, la mujer hace inconsciencia, hace shock hipovolémico y muere ella y su bebé. La paciente ya tenía controles anteriores de presión alta en ese mismo centro de salud y nadie le había diagnosticado
de preeclampsia. No tenía ningún estudio, no había sido referida a un hospital de alta complejidad o de mayor complejidad por alto riesgo obstétrico. No. Dígame, ¿de quién es la responsabilidad de esa muerte? ¿De la mujer que llegó en la madrugada? ¿Del marido que no trabaja? ¿Del Estado que no compra algodones y alcohol? ¿O de la incompetencia de esa gente que está de guardia? Que dice que es médico, que dice que es obstetriz, que dice que es enfermera y no saben nada. Eso ocurre todos los días. Todos los días. Dicen que se publica un error nada más. Lo que ustedes ven en las noticias es 1 de cada 10 errores. Los demás ni siquiera se saben. ¿Y cómo combatimos eso? Mejorando la formación. La autoformación y la formación que le demos nosotros. Estudio, práctica, mejorar lo que aprendemos. Acá somos muy poco exigentes con el personal de salud. En otras partes del mundo tienen que pasar pruebas muy fuertes para poder trabajar en un centro de salud. Imagínense que hay médicos especialistas de este país que se van con su título de especialista, por ejemplo, a Estados Unidos y no pueden trabajar. Tienen que pasar el examen para extranjeros. Y en Estados Unidos, cada 5 años tienes que revalidar tu título. O sea, tienes que pasar un examen riguroso, seas médico general o seas especialista, y si pasas el examen, te cambian ese cartoncito que nos dan a nosotros para toda la vida en el colegio médico, ¿cierto? Ellos te lo cambian cada 5 años. Y si no pasas el examen, te quitan tu licencia, te sacan del sistema y no puedes atender a nadie en el país. Acá hacemos eso con un médico, mañana sale en marcha del colegio médico. Queremos trabajar, apoyando la falta de calidad. O sea, salimos a defender al médico en contra del paciente. ¿Eso es calidad? Qué complicado es un sistema de salud. No es tan sencillo. Por eso tenemos que entenderlo en su interior, porque si no lo entendemos en su interior, todos vamos a pensar que el sistema de salud es solamente un escritorio, una cama, una ambulancia y se acabó el sistema. No, hay otras cosas en serio. Bien. ¿Es posible mejorar el proceso diagnóstico? Sí. Es un imperativo moral, profesional y de salud pública. Hay que trabajar revisando cómo hacemos nuestros procesos diagnósticos. Gastamos mucha plata en diagnosticar. Imagínense cuánto le hacemos gastar a un paciente por no saber un diagnóstico sencillo. ¿Ya han llevado dermato? ¿Sí? ¿De qué se queja el doctor Winston Maldonado en las reuniones que tenemos? ¿De qué se queja? Una de las tantas quejas que le escucho a Winston, porque siempre anda alegre, ¿no? Nunca se queja de nada, ¿no? Una de las tantas momentos tranquilos y poco quejosos de su azarosa vida es cuando dice: los egoístas son unas bestias. No pueden diagnosticar ni siquiera una tiña del pie. Y todo lo refieren, incluidos los de la pera. Y efectivamente pasa así. Los de la Pedro, los de la UDH. Ya pues la de la UDH es otro lote, ¿no? No todos, por supuesto. Hay buenos chicos, conozco muy buenos. Pero poniendo el ranking de universidades, no se salva ninguno. Ni San Martín, ni Pedro, ni UDH. Cipán todavía no tiene egresados. Y la otra es USAC. Todos están ahorita en el mismo saco. Llega el paciente con tiña del pie. ¿Qué hace el muchacho? No lo examina. A mí me enseñaron que tenía que ponerme guantes, decirle al señor que se saque los zapatos, soportar el olor de los pies, porque cuando tienen tiña pies el olor es mucho mayor.
abrirle los dedos, revisar las lesiones, preguntar, llenar la historia clínica, y ahí mismo le daba tratamiento. Ahora no. Ahora lo miran. Referencia al hospital regional, interconsulta o referencia al servicio de dermatología. Y así le mandan acné, tiñas, psoriasis, que pueden manejar ustedes, líquen simple plano, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendieron en la rotación de dermatología? Oh, un montón de cosas. Nos tomamos una foto. La mejor rotación. Los Avengers. Inolvidable nuestra rotación. ¿Qué aprendieron de eso? El doctor les dio lo mejor de sí. Les hizo que hicieran flujogramas, un montón de casos clínicos desesperados. No dormía por ustedes. Para que cuando lleguen al serum, le reboten todo a él, le refieran a sus pacientes. Entonces la pregunta es, 7 años por las puras. Y eso pasa con la piel, y eso pasa con el hígado, y eso pasa con los pulmones, y eso pasa con el estómago. O sea, en otras palabras, el título debería cambiar. En lugar de decir médico cirujano, me decir médico referenciólogo. Porque ya no hace nada. O sea, es médico de resfrío, es médico de lumbago. Gastamos mucho. Pedimos un montón de exámenes, porque como no sabemos diagnosticar, no tenemos claro los protocolos. A ver, ¿qué será esto? Pues, uy, el señor le duele la espalda, ¿qué será? Ya, pues, hemograma, examen de orina, colesterol, debe ser por ahí alguna arteria que esté obstruida, que le está produciendo dolor. Y le piden 1000 exámenes, como para ir a leer a la casa y después venir a ver diagnóstico, dorsalgia, diagnóstico diferencial de dorsalgia. Y se necesita para evitar el error un compromiso generalizado en cambio en los profesionales de la salud, en los establecimientos, en pacientes y familias y todo lo demás. Siguiente. Pasamos, eso lo vamos a ver luego en otros momentos. ¿Es posible mejorar el diagnóstico? Pero por supuesto que es posible mejorarlo. ¿Cuándo mejoran los diagnósticos? Cuando formamos mejor a los médicos. Cuando les enseñamos a ser prácticos para el diagnóstico, a tener estrategias diagnósticas. Cuando les enseñamos a utilizar guías de práctica clínica. Hoy tenemos un problema en el hospital Almanzor. Tenemos alta mortalidad por neumonía. Hospital nivel 3, el más complejo de Lambayeque. ¿Y por qué tenemos tanta muerte por neumonía? ¿Quién me dice una razón? No se vacunan completamente a todos contra el neumococo. ¿Quién me dice una razón por la cual tenemos alta mortalidad por neumonía? Resistencia bacteriana. Resistencia. Una nomás. La más importante. No hay buen tratamiento antibiótico. Lavarse las manos. La gente es cochina, no se lava las manos. Se mete al baño y sale con sus manos manchaditas y así va a atender a los pacientes. Atiende a un paciente y se va al otro sin lavarse las manos. El personal de salud es el principal culpable de las infecciones intrahospitalarias. Y eso están aprendiendo ustedes, porque ustedes también se acercan a los pacientes. ¿Les han enseñado los 5 momentos para el lavado de manos? Lo van a ver de aquí en otra clase para repasar. Van a aprender la técnica de lavado de manos, por ahí creo que hay lavatorio, y van a tener su alcohol gel para que ustedes se vuelvan en agentes de cambio. Si ustedes no aprenden a hacer eso tan básico, ustedes no van a poder ayudar a cambiar a las personas, porque van a comenzar su trabajo en el internado, luego van a pasar al SERUMS y luego van a pasar a la residencia. Y si aquí no lo aprendiste a lavarte las manos, olvídate, terminarás tu residencia y seguirás siendo un cochino como fuiste en la facultad. No hay otra explicación. Y los estudios han demostrado que con estrategias para reenseñar a las personas a lavarse las manos, han bajado de manera estrepitosa las infecciones intrahospitalarias. La resistencia bacteriana no tiene otra razón más que el haber contagiado a otras personas
Y como se van contagiando y contagiando, tengo que usar y reusar. Por ejemplo, la ciprofloxacina en el Almanzor ya no sirve. O sea, médico que receta ciprofloxacina en el Almanzor, ni siquiera ha preguntado cuál es el mapa microbiológico del hospital. 70% de resistencia. O sea, tú recetas ciprofloxacina, no sirve para nada, ni para la diarrea. Pero en emergencia lo siguen recetando. La ceftriaxona no sirve para nada en el hospital. Y lo mismo le pasa al regional y a otros hospitales. Tienen mapas microbiológicos, se sientan a revisarlos cada mes. Los jefes de servicio están preocupados. El jefe de la UCI está sentado, por favor, preséntenme los resultados del mapa microbiológico para ver qué voy a usar y qué no voy a usar. No. ¿Quiénes asisten a las reuniones? El expositor, inteligencia sanitaria, Cristian Díaz. El jefe de calidad, Johnny Pacheco. El director del hospital está 15 minutos y se va. ¿Quién es mamá? Las enfermeras, el químico farmacéutico y hasta el señor que vigila está parado en la puerta mirando los resultados. Pero el jefe de emergencia, el de la UCI, de la UCIN, nunca llegan a la reunión. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo cambiamos? Y todavía quieren cursos de capacitación en lavado de manos. ¡Qué sinvergüenza la gente! Así piden un cursito, un diplomado de lavado de manos. 7 meses para lavarse las manos. O sea, el primer módulo es cómo abrir el caño. Así es. Muchos exigimos calidad y no hacemos lo mismo con nuestros pacientes. Cuando ustedes vean que un médico se lava las manos antes y después de atender a un paciente, ese por lo menos ya comenzó a entrar en la carretera de la calidad. Pero si no lo hace y son sus profesores, díganle, doctor, ¿no cree que debemos lavarnos las manos? Acá tengo alcohol gel, tome un poquito. Pero así no se lava, son 5 momentos. Se hace así, los dedos se frota así. A ver, doctor, 1, 2. Jalado. Jalado. ¿Saben cuáles son las experiencias internacionales para cambiar lavado de manos? ¿Saben lo que han hecho? Hay 2 experiencias interesantes. Una, en los lavatorios, aquí, donde hay jabón, han puesto una persona así, la han puesto parada nomás, una persona para que los mire cómo se lava las manos. Y agarra un papelito y lo anota. Nada más. El fulano que viene a lavarse lo queda mirando y dice. Y el otro. A fuerza de mirarlo, han cambiado. Y la otra es con una cámara, le ha puesto ahí. Sonríe, te estamos filmando. Poner una cámara ha hecho cambiar de actitud. ¿Y cómo se ha reflejado? Un resultado de impacto. Han medido las infecciones intrahospitalarias antes de aplicar esa medida y después. Y han bajado a menos del 50%. ¿Es efectiva o no es efectiva? ¿Costosa o no costosa? Ya en el Almanzor estamos tratando de poner cámaras. Está bien. Ojalá pongan. Pero yo los voy a llevar a ustedes. Voy a poner 2 en la UCI, un palo de béisbol. Nada más, para que hagan esto. Y para que lo queden mirando. Nada más. Vamos a ver cómo cambiamos la historia. ¿Sí? Bien, siguiente. ¿Qué pasa? Metas para reducir el error diagnóstico. Equipos profesionales, pacientes y familias. Mejor educación e información profesional, eso nos toca a nosotros, también es parte de ustedes. Uso adecuado del soporte tecnológico y aprender de errores y casi errores. Esto es muy interesante, esto hace de oficina. Nosotros medimos lo que se llaman eventos adversos. Va a haber una clase especial sobre eventos adversos. Usted tiene que aprender que tenemos que aceptar que cometemos errores. Y cuando comenzamos a aceptar que cometemos errores, los clasificamos, los analizamos, vemos sus causas, evaluamos sus consecuencias y planteamos medidas correctivas. Eso es clave para un médico nuevo. Eso no se enseña en la universidad.
No le enseñan al médico, no le enseñan a la enfermera, no le enseñan a nadie. Por eso es que cometemos y cometemos errores y pensamos que cuando cometemos un error es una cuestión de mala suerte. Frases típicas. La otra vez analizamos un evento adverso. Miren. Una paciente de 70 y tantos años de edad ingresa por emergencia con un síndrome de accidente cerebrovascular, probablemente hemorrágico. Le hacen su tomografía, efectivamente tenía un aneurisma roto. La paciente tenía Glasgow 5, 6. Entran a sala, evacúan la sangre, ligan y a esperar. La paciente sale de sala de operaciones y la paciente tenía una línea arterial. ¿Qué es una línea arterial? Antes, en sala de operaciones o en la UCI, tenían los manguitos conectados al monitor y el manguito cada 5 minutos se encendía, aplastaba y medía la presión y se apagaba. En 5 minutos otra vez. Eso ya no existe. Ahora se llaman líneas arteriales. Buscan una arteria, le meten como una especie de aguacate, lo fijan y tiene un sensor. Ese sensor va al monitor y el monitor detecta el nivel de presión. Eso se llama medición directa de la presión arterial. Lo que hacemos nosotros con el manguito se llama medición indirecta. Cuando el paciente sale de sala de operaciones, se mueve, se sale la línea. En otro lugar le intentan poner, hacen varios intentos y no le encuentran. Al final se lo ponen, no se sabe quién. La paciente pasa a recuperación, en recuperación está casi 3 días porque no había cama a los servicios de iba a ir. Y cuando la pasan al otro servicio después de 3 días, nadie se da cuenta que la paciente tenía los dedos morados en la mano donde estaba la línea arterial. Se dieron cuenta un día después. Al día siguiente que pasan visita, los ven con los dedos morados, interconsulta a cirugía cardiovascular. El cirujano cardiovascular llegó un día después. Cuando llegó, ya los dedos no eran morados, estaban negros. Arteriografía. Mandan a hacer una arteriografía. Trombosis de arteria braquial, radial y todas las demás. Llaman al traumatólogo. El traumatólogo se aparece horas después. No, amputación. Vamos a amputarle hasta acá. No, ahora mejor le desarticulamos. Le sacamos toda la extremidad superior. Y le sacaron toda la extremidad superior. La señora no murió por el aneurisma. Salió caminando del hospital, pero sin un brazo. Error. Así dice el libro, que cuando ponemos hay 10% de necrosis. Eso es lo que dice el libro de tantos errores que cometemos, pues, pero alguien cometió un error. Imagínense que fuera su abuelita la que le amputan el brazo. ¿Ustedes qué se van a decir? Ay, bueno, pues los doctores se pueden equivocar. Errar es humano. Ya vamos, abuelita, porque descanses ya, pero ya no va a poder escribir, ya con la otra aprenderá, pues, ¿no? O sea, minimizamos los errores pensando que son cosas que pueden pasar y que están escritas en los libros. Y no sabemos que son consecuencias de actos incorrectos. ¿Se acuerdan de esa chica que perdió las 2 manos y los 2 pies porque se necrosaron? Su salud investigó y llegó a la conclusión de que fue error médico en la UCI de un hospital famoso de Lima. Los médicos están con denuncia fiscal, están con juicios. A la chica, la multa creo que llega casi al $1.000.000 de soles. ¿Y quién va a pagar? El hospital, pero el hospital no lo va a pagar solo, se lo va a quitar a los médicos, lo va a enjuiciar a los médicos para que los médicos paguen. Porque el hospital no puede pagar los errores de su personal. Y no es porque no faltan algodones y alcohol.
es por error en el diagnóstico, es por error en el tratamiento. Ahora, ¿hay pacientes que se van a poner mal a pesar de todo lo bueno que hagamos? Sí, pero hay que demostrarlo, pues. Porque hay pacientes que van a morir a pesar de todo lo que hagamos. Y nosotros no hemos hecho las cosas mal. El paciente estaba grave, porque llegó descompensado, porque era inmunocomprometido, porque tenía un germen muy agresivo, porque a pesar que necesitamos un antibiótico como colistina, se acabó en el hospital. Entonces ya no es responsabilidad nuestra. Eso hay que saber diferenciar. ¿Está bien? Pero cuando el error que cometemos es por nuestra impericia, por nuestra incompetencia, esa es otra cosa. Eso se llama aprender de errores. La última, que ya están con sueño. Una pregunta. ¿Sí? En ese caso que usted comenta de la chica, ¿no fue porque la chica entró en shock séptico, no respondía a cristalóides y por eso que tuvieron que darle alta Eso es dosis lo de que dijeron los vasopresores? médicos. Eso es lo que quisieron engañarnos los médicos a todos. Pero la historia clínica es la historia clínica. No, ya es otra cosa. Eso no cuentan los médicos, pues. No. El médico siempre va a salir a defenderse. No, shock séptico por acá, le pusimos vasopresores, la noradrenalina produce. Sí puede producir, pero hay maneras de evitar eso. ¿Lo hicieron? ¿Qué encontraron? No encontraron medidas protectoras en la historia clínica. Por eso, el arma con el cual el médico se defiende es la historia clínica. Con una buena historia clínica, y es una historia clínica con información veraz, o sea, real, el médico se defiende bien. Pero puede ser que un médico llene bien la historia clínica, pero lo que ha escrito es lo que ha hecho, y si lo que ha hecho es mal, también va a resaltar su incompetencia. Entonces, todos los médicos podemos errar, pero hay que cuidarnos. ¿Y cómo nos cuidamos de cometer errores? No solamente por nosotros, por nuestros pacientes, que siendo competentes. Hemos escogido una carrera difícil y se va a poner más difícil. Es una carrera que necesita mucha valentía para seguirla. Y se necesita mucho tino. Se necesita mucha inteligencia emocional, aparte de las otras inteligencias. Y en eso tienen que prepararse ustedes. Los retos que tienen ustedes son distintos a los que yo tuve cuando egresé, pero que los voy a compartir con ustedes porque estoy en el mismo sistema. Así que prepárense bien siempre. ¿Sí? Exijan a sus profesores. ¿Sí? Estas son algunas de las entidades de mejora de la calidad en el mundo, hay muchísimas más. En el Perú, ¿quién maneja el tema de calidad? ¿Quién saca normas? El mismo Ministerio de Salud. Yo les voy a traer la página web y algunos documentos para que ustedes vean. Por último, sí, pues hay que pasar de hacer esto, ¿no? Donde pensamos que todo lo que nos escriben nuestros profesores especialistas de cómo hacerse las cosas es lo único que existe en la literatura. Y no es así. Nosotros tenemos el deseo de reentrenar a nuestros profesores. Por ejemplo, para que les enseñen a ustedes medicina basada en evidencias, les enseñen a usar guías de práctica clínica, les enseñen a hacer discusiones clínicas usando revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorizados. Discutan un tratamiento hablando del odds ratio, del riesgo relativo, del número necesario a tratar, del número necesario para dañar. Esa es la clase que necesitamos en esta facultad. No exposiciones de qué es la diabetes, qué se da y punto. Ustedes pueden cuestionar. Pero si no saben medicina basada en evidencia, ¿cómo cuestionan? Todo lo que les van a poner acá, lo van a creer. Encima le van a tomar fotos como estos alumnos, lo van a mirar antes del examen y van a probar un examen que no tiene ni el 40% de lo que necesitan para ser médicos. Y eso pasa acá, en USAT, en UDC, San Martín. Porque son los mismos profesores. Entonces tenemos que comenzar a cambiar la historia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dime. Muy buena.
¿Cuál será la cuarta etapa de la calidad? Planificar, ejecutar, evaluar, que incluye un método que es la auditoría. Y la cuarta es, después de la evaluación, cuando yo me doy cuenta que lo que planifiqué probablemente no salió bien, hago la corrección. La cuarta etapa se llama la mejora continua. Planificación, ejecución, evaluación y mejora continua. Y eso cierra el círculo. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen hablar del famoso plan estratégico, cuando tengo el plan, recién terminé la etapa de planificación. Cuando hice las actividades, estoy ejecutando. Cuando hago auditoría del plan estratégico, estoy en la tercera etapa, evaluación. Y cuando en enero del siguiente año prepare el nuevo plan estratégico, pero ¿a partir de qué voy a preparar el plan estratégico? De los resultados del plan estratégico del año pasado. Estoy haciendo mejora continua. ¿Qué hacemos en el Perú? Nos piden planes. Plan estratégico hasta el 15 de enero. Todos como locos. Saca el del año pasado y cámbiale la cifra nomás. 15 de enero, 6 de la tarde. Doctor, ya está por cerrarse, firme pues ya. Por fin el plan estratégico. Y acabó. Nadie controla si se ejecutó, nadie hace auditoría, nadie utiliza los resultados. O sea, los mismos errores que tenemos todos los años, los volvemos a cometer. ¿Y quiénes estamos en esos puestos? Nosotros, pues, porque nos creemos que somos lo máximo. Cuando ponen una enfermera de jefe, ponen una enfermera. Yo soy mejor que ella. 7 años me sacaron. Pregúntale por los músculos que se insertan en la tibia. Pregúntale. No se acuerda de ninguno. Yo sí. Yo era monstruo en anatomía. Pregúntale cuáles son las células de tal sitio. No sabe. Pregúntale cuál es el tratamiento para la psoriasis. No sabe. Por lo tanto, la enfermera no sirve para nada. Tengo que estar yo. Yo tengo que ser el jefe. Mentira. Los peores preparados en gestión somos los médicos. Porque nuestra formación es biologista. ¿Y qué significa biologista? Que casi el 90% de lo que nos enseñan es relacionado con la biología del cuerpo humano. Análisis, radiografías, tomografías, antibióticos, etcétera, etcétera. Eso es bueno aprender, pero nuestro cerebro tiene espacio para más. Gestión, auditoría, administración en salud. Eso no nos enseñan. Y como no nos enseñan, no lo aplicamos. Y como no lo aplicamos, cometemos errores. Así que cuando ustedes escuchen que un médico va a asumir la dirección de un hospital, qué bueno, por nosotros. Pero ojalá que ese médico siga las directivas. Si tiene experiencia, lo va a hacer bien. Y si es un médico inteligente, va a pedir ayuda. Hoy ya está cambiando la historia. Antes, los únicos médicos que podían ser jefes eran los médicos viejos, los más antiguos, porque pensaban que eran los que más sabían. Saben de su especialidad. Pero hay médicos de 10 años, 15 años, 20 años, jóvenes todavía, que pueden ser jefes, que pueden ser directores y buenos. Están preparados, pero ¿quién les ha dado la oportunidad? Nadie. Hay que dejarlos actuar, pero hay que ayudarlos. Como le digo yo a un gerente, si tú dejas solo a un director de un hospital, que él haga solo las cosas, él va a hacer todo lo que él cree que es bueno. Pero si tú lo guías, si tú le das herramientas de gestión, él va a mejorar sus resultados. Eso es todo lo que es correcto. Así es. Muy bien, jóvenes. Termino con una pregunta. ¿Cuántos tipos de ambulancias hay en el Perú? Si los médicos saben todo. ¿Ah? ¿Cuántos tipos de ambulancias hay en el Perú? La roja, la verde, la azul. La chiquita, la grande. La cuadrada y la casi redonda. La próxima clase les voy a preguntar. Averigüen.